Son las 11 de la mañana con 8 minutos. Vamos a hablar sobre animales, pues a continuación. Hay atención, curiosidad por la llegada de animales salvajes a las grandes ciudades. Es el caso de 2 pumas en el sector oriente, pasó también en Barcelona. Y un desafío muy grande que se plantea también en cuarentena es cómo convivir con animales en el encierro. Tomamos contacto hasta ahora con Diego Peñalosa, vocero del Colegio Médico Veterinario. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, gracias por la invitación, Catalina y José Luis. Hola, Diego. Oye, lo primero que nos llamó la atención a todos, por supuesto, en todo este clima enrarecido que estamos viviendo, por supuesto, en Santiago especialmente, con esta cuarentena total en 7 comunas, es la aparición de 2 pumas. Porque uno podría pensar que a lo mejor en los Barnechea, el Cajón del Maipo son visibles, o qué sé yo, Camino a Farillones, pero en Ñuñoa... Sí, bueno, es algo que ha sorprendido bastante en estos días. De hecho, ha sido como la noticia, parte de la noticia de la semana, y también ha servido para ver la capacidad técnica que se cuenta en nuestro país para este tipo de reacciones. Y no es algo extraño a nivel mundial, como tú muy bien lo decías, debido a que el impacto que generamos en la vida silvestre es bastante amplio, y al cambiar los estilos de vida drásticamente producto de esta cuarentena, se pueden ver actitudes de animales que antes no se veían en las ciudades, pero en el medio silvestre están presentes todos los días en realidad. Así de pesados somos, ¿ah? Claro, sí, en el fondo hay demasiado impacto que con el que contamos, que es un poco lo que se ha visto últimamente en redes sociales. Oye, cuéntame, básicamente el puma baja, digamos, en busca de alguna presa, me imagino, ¿no? Andaba buscando algún perro, alguna cosa así. Bueno, en el caso de este ejemplar específicamente, que el que se logró avistar y capturar para poder ser liberado, que se liberó ya la semana pasada, principalmente puede ser debido a que es un macho subadulto, y esta especie se caracteriza por ser una especie solitaria, no como leones, por ejemplo, que podrían ser animales de manada, y al momento de haber machos que están en etapa de crecimiento, son desplazados por los machos adultos, y para evitar el conflicto buscan otros nichos ecológicos para poder establecerse, y en la búsqueda de este espacio para poder tener ya sea comida, refugio, llegó a parar a la ciudad. En el fondo, los pumas, la alimentación actualmente en la zona central está basada principalmente por conejos, y es difícil que hayan querido buscar alimento como en algunos basureros o alguna mascota. Ya, o sea, principalmente comen conejo. Oye, cuéntame una cosa, ¿y qué otro tipo de animal salvaje, silvestre, podríamos, no sé, te lo pregunto desde la curiosidad nomás, podríamos llegar a avistar relativamente cerca? Por ejemplo, cóndores. Bueno, también hay unos... Claro, efectivamente. De hecho, hay casos que publicaron hace unos días también de departamentos en el sector oriente de Santiago, donde ya se veían cóndores nuevamente estar cerca de los edificios. Hay otras especies que son un poco más difíciles de identificar, pero por ejemplo las aves cantoras, que son animales pequeños como chincoles, cachuditos, entre otros, puede ser que aumente su abundancia también en los patios de las casas, y en otro tipo de aves rapaces que en el fondo no estábamos acostumbrados a ver porque no teníamos el tiempo para mirar hacia el cielo, y que se puedan identificar más águilas o peucos, que son animales que igual siguen viviendo en la ciudad con todo lo que conlleva y todo el esfuerzo a ellos que le conlleva no tener un hábitat adecuado. Sí. Ahora, otro desafío importante, digo, que se viene en estos momentos de cuarentena es la convivencia con animales en el encierro. Hay una recomendación y se puede, ¿no es cierto?, pedir permiso para sacar a pasear los perros, pero eso se transforma en un momento muy, muy, muy importante del día para todos, en realidad, para la familia y también para la mascota. Sí, efectivamente, Catalina, han salido nuevos requerimientos en este encierro, que quizás si hacemos memoria o vemos históricamente años atrás, las pandemias pasadas son cosas que antes no se tocaban, pero hoy en día en un mundo globalizado en donde las mascotas son parte de la sociedad,
también tienen demandas de bienestar animal y las mascotas que están en la casa también cumplen con la misma norma en ese sentido. Y nosotros como colegio médico hemos participado en la toma de decisiones a través de sugerir estas cosas que estamos hablando, y actualmente las comunas que están en cuarentena, por ejemplo, pueden pedir un permiso para poder pasear las mascotas, que son una distancia de 2 cuadras y durante media hora, para poder atender estas necesidades. Y además la medicina veterinaria en nuestro país ya se considera como una profesión del área de la salud, por lo tanto son servicios esenciales también las clínicas veterinarias, o también los centros de rehabilitación de fauna silvestre en este sentido. Entonces, si alguien tiene una urgencia médica, puede pedir un permiso para poder tramitarlo. Ah, qué bueno ese dato, Diego. Oye, cuéntanos cómo se puede detectar el estrés en un animalito, cómo poder ayudarlo estando en la casa. Bueno, de hecho, hay toda una especialidad que habla acerca de etología y del bienestar animal, pero es principalmente comportamientos que pueden llevar desde emitir sonidos que no en mayor frecuencia, los que excesivamente y antes no lo están haciendo. También hay casos que ocurren. ¿Sí? ¿Puedes repetir la respuesta? Porque tuvimos como algunas interrupciones en el contacto. Porfa. En el fondo hay una especialidad que se dedica a la etología, y son muchos los factores que pueden influir, pero por ejemplo hay vocalizaciones, hay otras con fondo teniendo un ambiente. ¿Te puedes mover un poquito, Diego? Porque tenemos un problema con la señal. A ver, por acá. Ahí te escuchamos. ¿Ahí se escuchará? Sí, es que estaba súper interesante la respuesta. Muy útil por lo demás. Ya, voy a repetirla entonces, para que quede claro. Que en el fondo hay una especialidad que se dedica a la etología y el bienestar animal. Entonces son muchos los indicios que nos pueden determinar que hay un animal que está sometido a estrés. Y en términos generales, la idea es poder alterar lo menor posible la rutina para que los animales no perciban este cambio drástico. Por eso también se opta por la opción de poder sacar a las mascotas, entendiéndose que hay una gran cantidad de mascotas, sobre todo en Santiago, que viven en departamentos y no tienen la disposición de estar al aire libre. Perfecto. Oye, ¿y el estrés en los animales se manifiesta, me imagino, obvio, ¿no? Un gato es distinto que en un perro. Claro. Sí, en realidad todos tienen su ciencia en realidad, y de hecho hay colegas que se dedican a consultas etológicas cuando ya son problemas bien avanzados, y en el fondo la idea es diagnosticar caso puntual, porque hay muchas generalidades, pero hay otras cosas que van a depender del individuo, así como las personas también va a depender de la persona el problema, también los animales tienen conductas distintas y personalidades distintas también. Oye, tengo una pregunta que tengo miedo de hacerla, pero la voy a hacer igual. No hay preguntas tontas, decían por ahí, sino que hay tontos que no se atreven a preguntar. Tontos que no preguntan. ¿Un perro puede tener coronavirus? Buena pregunta. Los coronavirus son virus. Los coronavirus son virus que están. Que hay distintos tipos de coronavirus. Partamos de esa base que han existido antes de esta pandemia que nosotros estamos evidenciando. El tema es que son virus que son bastante específicos a los hospederos, entonces a las distintas especies. La pandemia que ocurrió ahora y esta enfermedad emergente, por llamarla de alguna manera, es producto de que esta barrera de especie y hospedador se rompió debido a una conducta que en este caso es la alimentación de fauna silvestre. Entonces hay una mayor probabilidad de que estos virus puedan mutar y puedan traspasarse a otra especie, en este caso a la especie humana. Pero como para responder específicamente la pregunta, el coronavirus que nos está afectando no afecta a los perros, pero sí hay tipos de coronavirus que afectan a distintas especies, ya sean perros, gatos, etcétera, animales silvestres también, pero que tienen efectos diferentes y no son transmisibles al humano. Así que en ese sentido, hasta ahora no hay que tener miedo acerca de tener mascotas con esta pandemia, porque no hay una evidencia científica que respalde que hay una transmisión.
Ni el COVID, o sea, y tampoco hay que tener miedo de que porque yo tengo COVID-19 voy a contagiar a mi perro, que puede ser un susto legítimo Claro. que pueda tener una persona. Claro, en el fondo, todo este tema de las enfermedades emergentes se logran evitar en una primera instancia por el tema de la higiene y también siguiendo las reglas de la ecología básica. Por ejemplo, si nos vamos a nosotros como inmersos en el planeta como una especie más, hay muchas normas que nosotros ya hemos sobrepasado. Por ejemplo, la densidad poblacional, que somos una especie que estamos creciendo a nivel exponencial, por ejemplo, que si lo viéramos en cualquier otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de las plagas, cuando invaden algunos países, las especies que son plagas se empiezan a enfermar entre ellos de algunos cuadros porque la población es demasiado amplia. Entonces, mientras más impactos tengamos en el ecosistema y destrucción de hábitat, estas enfermedades emergentes pueden ser que sigan aumentando en el tiempo. Eso es verdad. Y en China no hay que olvidarse además que el tema de comer animales se mantiene, o sea, pese a este contagio en particular y al drama que ha ocasionado a nivel mundial. ¿Nos podrías explicar tú, Diego, cómo se da este traspaso desde el animal al ser humano de esta enfermedad? ¿Y qué otro tipo de enfermedades se pueden transmitir? Bueno, en el fondo, en el caso de los virus y las bacterias también, pero más específicas, los virus son proteínas que que se van trasladando de célula en célula porque su mecanismo de replicación es a base de una célula de un hospedero que utiliza. Entonces, Sí. cuando existe una especie que tiene un virus que para esa especie es normal dentro de su fisiología, y nosotros en este caso ingerimos una especie que tiene hartas cargas virales y estas cargas virales las seguimos ingiriendo en el largo plazo, en el fondo puede ser que uno de estos virus mute y no reconozca las células del animal y reconozca las células del humano y se empieza a replicar y hacer su ciclo en la célula humana en este caso. Y esto multipliquémoslo por toda la gente que ingiere animales y por todos los animales que tienen ya sea virus o microbiota de bacterias, parásitos, etcétera. Entonces, ahí el problema. Pero tiene que existir un paciente cero, digamos. Tiene que existir el huésped Claro, y que ahí se empieza a multiplicar el virus, digamos. Así es, donde ocurre la mutación primaria, así lo llamamos de alguna manera. Bueno, tenemos, y además, si uno empieza a hacer memoria, bueno, está el virus de la gripe aviar, digamos que venía la porcina, Claro. dicen que venía los chanchos, este se supone que es un murciélago, el pangolín, por ahí anda la cosa, están investigando todavía, pero nosotros convivimos con hartos virus muy agresivos y que en definitiva también en Chile son habituales, como el antivirus, que está hospedado en el ratón de cola larga y que es tremendamente mortal. Claro, efectivamente, hay muchas enfermedades zoonóticas que son las que se transmiten de animales hacia las personas y hay algunas que tienen un ciclo silvestre, como en el caso de la rabia, por ejemplo, también, que en nuestro país está erradicada de manera doméstica porque hay una vacuna que deberían poseer todos los animales carnívoros que se encuentran en cautiverio, principalmente animales domésticos, y también en el caso del anta, por ejemplo, que se manifiesta cuando invadimos, como recalcaba, otros nichos que no nos corresponden en este sentido. Por ejemplo, la rabia, hay murciélagos en todo el mundo que presentan rabia, pero esta no es no presenta tan efecto negativo en las personas, producto de que los murciélagos tienen un nicho establecido y controlan también plagas en ese sentido, y si es que no los molestamos, no deberíamos por qué nosotros contraer esas enfermedades. En el caso de los ratones ahí ya es distinto, porque hay otros factores que influyen en el aumento de estas especies y que también se acerquen más a las casas, por ejemplo el tema de la basura, de la ventilación, que son cosas que igual como sociedad deberíamos tener bien normalizado. El virus quizás más... bueno, en África tenemos el ébola, que es brutal. Es brutal, brutal, porque tiene una alta tasa de mortalidad y también una alta tasa de transmisibilidad. Pero el propio HIV también, dicen, yo no tengo claro, dicen que podría provenir de una mutación de un virus de algún simio. Sí, efectivamente se cree, eso no ha sido comprobado porque lamentablemente en ese momento cuando esta enfermedad
emergió, no existían los métodos moleculares que existen ahora para poder detectar en una semana casi o un poco más de quién podría ser el origen, como ahora ya hay 2 filtros en el caso de esta enfermedad, el pangolino y el murciélago. Pero así es, hay enfermedades y también tampoco hay que dejar de lado que hay enfermedades que nosotros también podemos transmitir a los animales, porque en el fondo nosotros somos del reino animal, que es algo que ahora se ha tratado harto en este último tiempo, que es One Health, que es una salud donde se habla de la salud humana, animal y del medio ambiente como un solo factor, porque es la forma de abarcar mejor las soluciones viendo al ser humano como en un entorno y no separado del mismo. Nosotros también podemos transmitir enfermedades a los animales, por ejemplo, a gorilas se reportan casos de tuberculosis por turistas que van a África, entonces hay todo un protocolo de visita a estos animales, también desechos de animales domésticos, ya sea en las playas o por alcantarillados, pueden transmitir enfermedades hacia fauna silvestre, por ejemplo la leptospira, que es una bacteria, el toxoplasma, que es un protozoo, y así sucesivamente. Muy interesante. Entonces la recomendación es básicamente estar atento a la mascota, volviendo al tema de la casa. O sea, este encierro, para evitar un cuadro de estrés, ¿cuántas veces crees tú que sea recomendable sacar a pasear el perro por media hora, digamos? ¿Un par de veces por lo menos o una vez está bien? Bueno, eso va a depender de la rutina en realidad, como les estaba comentando, si hay gente que saca la mascota 4 veces al día y otras personas que la sacan 2 veces al día y las mascotas no presentan problemas conductuales, sugeriría que mantuvieran esa rutina y en el fondo también hacer hincapié al avistamiento de fauna silvestre, que es un tema importante y que vamos a seguir viendo, es que ante cualquier eventualidad hay que comunicarse con el Servicio Agrícola Ganadero en el caso de animales terrestres. En el caso de animales marinos, que también se están dejando un poco de lado, pero no dejan de poder tener alguna amenaza, hay que llamar a Cernapesca también, y ahí tendrían que hacer las redes respectivas para acudir al rescate de estos animales, así como hay riesgos biológicos, que si uno, por ejemplo, toma un animal de fauna silvestre y no sabe qué enfermedad tiene, también hay riesgos físicos que puede generar alguna lesión. En el caso del puma, un animal grande que si alguien va a Diego, te quería hacer una pregunta. Si voy caminando por la calle y veo un puma, ¿qué hago? ¿Corro, salto, me escondo? Primero identificar. Correr, no. Correr es lo último que tiene que hacer, José Luis. Porque si no, ahí el puma lo puede ver como una potencial presa. Sí, es verdad. Entonces lo primero que hay que hacer es mantener la calma, aunque es difícil de repente si es que alguien no está acostumbrado a trabajar con estos animales, pero pensar que si uno ve el puma, quiere decir que lo más probable es que el puma ya lo haya visto primero a uno, porque tienen los sentidos muy agudos. Entonces, si es que ya el puma está en ese lugar, el puma se va a quedar en ese lugar por lo menos el minuto posterior, mientras nosotros planificamos qué hacer. Entonces, observar bien el entorno, no darle la espalda en ningún momento, y si el puma se está acercando, hacer harto ruido, levantar las manos y no moverse de su punto. Y en lo ideal, tratar de ponerse en algún borde, aquí puede ser alguna pared, algún auto apoyado, para que no se vea como una persona en la vereda sola o en la calle sola. Y claramente, y llamar en este caso, si es que no se tiene el número del SAC, llamar a carabineros o también el guardia ciudadano. Yo tengo un puma al frente, créeme que lo último que pienso era agarrar el teléfono. O sea, imagínate. Bueno, aunque no lo crea, hay gente que lo primero que piensa es el teléfono por la selfie, y así han ocurrido muchos problemas y accidentes con fauna silvestre. Puma Rodríguez no saca una selfie con el puma Nica. Sí. Así que para que podamos seguir escuchando el programa, no correr por ningún motivo. Muy importante. Ponerse apoyarse contra un muro parece como una buena reacción. Claro, como para tener un sustento uno, y si el puma se está acercando y uno hace todo este ruido, él va a pasar por el lado y va a salir arrancando. Si en realidad hay casos súper puntuales de ataques de puma a personas, y son no más de 5 casos a nivel mundial, y el puma habita desde Canadá desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. Entonces imagínense un animal con tanta distribución, tan pocos ataques, quiere decir que un animal muy tímido en ese sentido. Es cierto.
Oye, qué interesante, Sí. Diego Peñalosa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Diego es Muchas vocero del gracias, Colegio Diego. Médico Veterinario, gracias por la pero invitación. recuerda además que también forma parte de la red de salud, por lo tanto están funcionando, hay clínicas veterinarias que están operativas en este momento. Que vaya muy bien y mucha suerte. Ya, muchas gracias y suerte para ustedes también. Chao, gracias. 11 de la Oye. mañana con 29 minutos, José.